porque está automáticamente tomada la asistencia. Si no, son 190 nombres que me aparecen. Gracias. Bueno, profe. Sí. Profe, no se olviden de grabar la clase. Si mirás para arriba, está grabándose. No interrumpan más. Chau. Bueno, gracias, mil disculpas, realmente mil disculpas. ¿Están viendo bien ahora? Sí, Sí, se ve bien. Bien, entonces, disfunción multiorgánica es lo que vamos a charlar y la utilización adecuada de los antibióticos. Bueno, a ver cómo... perdón. El paciente crítico sufre un proceso, que es un proceso multisistémico, que es la enfermedad, creo que esta cosita está tapando, ¿no? Lo voy a bajar acá. Que es la enfermedad que en ausencia de cualquier intervención o tratamiento médico puede amenazar su vida y puede llevar a una morbilidad significativa e incluso la muerte. Son estos pacientes muy vulnerables, son inestables, son muy complejos y requieren una evaluación constante. Por lo tanto, este proceso multisistémico o de disfunción multiorgánica, que así es como se llama, comienza con la afectación, que puede ser de un órgano o de varios órganos que empiezan a afectarse en forma conjunta, o un órgano y luego en forma secuencial van apareciendo los otros órganos que se van alterando. Estos órganos van a tener diferentes grados de severidad y en general son potencialmente reversibles. Como ven ahí, los órganos son absolutamente todos, los órganos de la economía, inclusive el diafragma, que tiene su importancia por la parte respiratoria, la parte de los músculos, del músculo esquelético, que también es muy importante, y entre ellos hay como una serie de elementos, comunicación, ¿no? una serie de mediadores que hace que haya una comunicación entre los órganos, lo que se llama crosstalk, o sea, una conversación, por decirlo así, entre los órganos. Entonces la afectación de uno, por eso es que va produciendo la afectación de otros a través de estos mediadores. A veces son imperceptibles la afectación de los otros, con pequeñas alteraciones a nivel de los signos, de los síntomas o del laboratorio, pero uno tiene que estar presente y siempre ir mirando los otros órganos para ver, primero, tratar de evitar que entren en la disfunción, pero si están entrando en la disfunción, tratar de minimizar esa disfunción. Un poco esto es lo que ocurre, ¿no? El paciente recibe un insulto de cualquier tipo, una infección, una hemorragia, un trauma, etc. Algunos pacientes ya tienen una enfermedad preexistente, lo cual le agrega un factor de gravedad o de mayor riesgo de ir a la disfunción multiorgánica. Se producen una serie de alteraciones inflamatorias, liberación de mediadores, afectación a nivel de la vasculatura, la macrovasculatura y la microvasculatura, alteraciones metabólicas, y también se ponen en juego al mismo tiempo casi mecanismos antiinflamatorios para tratar de ir reparando esta lesión tisular que va ocurriendo. Esto es la respuesta del huésped, o sea, todo este proceso inflamatorio y antiinflamatorio es toda la respuesta del huésped. Esto puede ser diferente de acuerdo a al huésped, de acuerdo al tipo. Bueno, el paciente con esta situación entra a la terapia intensiva. En la terapia intensiva sufre una serie de eventos, además de aquel evento que lo llevó a la terapia intensiva, en los cuales muchas de las situaciones que nosotros hacemos para tratar de salvar la vida del paciente, para mejorar esta situación, también le producen daño, ¿sí? La ventilación mecánica, ponerlo en ventilación mecánica también le produce daño, hay liberación de mediadores, también que afecta a nivel cerebral y a otros órganos. Los líquidos que le damos lo podemos llevar a una sobrecarga de líquidos. Los vasoactivos, vasopresores, noradrenalina, etcétera, también pueden producir alteraciones a nivel vascular, a nivel cardíaco, pero bueno, es balancear riesgo-beneficio, son procedimientos, intervenciones que son absolutamente necesarias para poder sacar al paciente de ese momento crítico que está padeciendo en esos momentos, sabiendo estos efectos también adversos que tiene lo que nosotros hacemos con el paciente y tratar de minimizarlos también.
Bueno, este soporte va a ir a la resolución. En general, por suerte, afortunadamente, la resolución es a la sobrevida. Aproximadamente el 80% de los pacientes que están en terapia intensiva sobreviven, 70-80%, y el 30% más o menos fallece. Puede haber un aumento de la mortalidad cuando estos pacientes tienen mayor edad, tienen mayor comorbilidad, pacientes que tienen cardiopatías previas, alteraciones neurológicas previas, eso y otras patologías, eso aumenta la probabilidad de fallecer en terapia intensiva, ¿sí? Un poco esto es el soporte, que es un poco lo que les dije, ¿no? El soporte que nosotros hacemos en la ventilación mecánica es absolutamente necesaria, tiene sus riesgos, lo tenemos que saber, por lo tanto, por eso es que tenemos que tratar de minimizar el tiempo en que el paciente está en ventilación mecánica, el tiempo justamente necesario, no prolongarlo, la resucitación con líquido, los vasoactivos, las terapias de soporte como la diálisis, que es la más frecuente, también tiene sus riesgos, pero es importante cuando el paciente la necesita. El soporte nutricional, yo acá lo puse dentro de las otras medidas, porque siempre, y esto es una constante, ¿no? En terapia intensiva nos olvidamos que los pacientes tienen que comer. Es necesario el soporte nutricional. Obviamente, en los pacientes que están en terapia intensiva, el soporte nutricional se hace por vía enteral, o sea, a través de una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, preferible la nasoyeyunal o pospilórica. A veces la nutrición parenteral cuando la vía digestiva no está disponible. Pero siempre comenzar con la nutrición nutricional lo más tempranamente posible, porque está demostrado que la nutrición un poco mejora todos estos mediadores que llevan de la respuesta inflamatoria y que llevan a mayor alteración orgánica, ¿sí? Hay situaciones en las cuales uno a veces no puede empezar enseguida, pero en cuanto el paciente más o menos logra una estabilidad, hay que empezar a nutrir a los pacientes. O sea que el soporte nutricional está exactamente casi al mismo nivel que el resto de las medidas que tomamos. Luego hay otras medidas, ¿no? Muchas otras medidas. Un poco todo este mecanismo de criticidad de los pacientes, de liberación de mediadores, de afectación de los diferentes órganos, tiene mucho, es muy, muy parecido, es prácticamente igual a lo que se produce con la sepsis, o sea, cuando el insulto es un proceso infeccioso y el shock séptico. Pero ahora vamos a ver, puede haber muchas otras condiciones que no son las infecciones que producen toda esta difusión multiorgánica. Desde la tercera definición de sepsis y shock séptico, un poco se toma esto, ¿no?, como situación de gravedad del paciente y toda esta situación que en realidad es una desregulación de la respuesta del huésped a este proceso infeccioso o al proceso de alteración, un trauma, una pancreatitis, que no es un proceso infeccioso, pero que la situación es muy similar. Entonces, cuando el paciente tiene lo que se llama sepsis, o sea, una infección que causa una disfunción multiorgánica con un score de SOFA, que ahora vamos a ver lo que es el score de SOFA, es un score que mide la disfunción de diferentes órganos con 2 o más puntos, el paciente está en sepsis y la mortalidad es alrededor del 10%. Si a esto se le agrega una alteración metabólica celular y circulatoria, que es lo que le pasa a estos pacientes, que obviamente no la vemos, la podemos determinar por situaciones más bien situaciones clínicas, pero estos pacientes necesitan vasopresores para mantener una TAM de 65, con 65 milímetros de mercurio en general es suficiente, a pesar de haberle dado volumen, se necesitan los vasopresores, hay un lactato sérico aumentado mayor a 2 milimoles por litro, esta situación se define como shock séptico y la mortalidad es mucho mayor, porque esto está indicando una lesión celular mucho más grave. Aquí está un poco, ¿no?, las diferentes causas de infección, las causas infecciosas, de disfunción. Las causas infecciosas son, digamos, las más frecuentes, pero hay muchas otras causas como el shock hipovolémico, el trauma, los grandes quemados, la pancreatitis, las cirugías complejas que vienen todas a realizar la recuperación postquirúrgica, terapia intensiva. Bueno, todas esas tienen una liberación, una afectación de la inflamación y de la antiinflamación muy similar a la de la sepsis, por eso prácticamente se lo llama de la misma manera.
Y esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Cuando ocurre este evento que está llevando función multiorgánica, en realidad lo que hace el organismo es un modelo adaptativo. O sea, vimos que había una desregulación de la respuesta del huésped, ¿sí? El huésped trata de adaptarse a toda esta situación. La célula trata de adaptarse a toda esta situación para no verse afectada en forma rápida, ¿sí? Entonces hay una adaptación de la mitocondria para preservar la función celular. Por eso muchos de estos eventos son recuperables, o sea, los pacientes se recuperan. Si uno actúa rápido y realiza todos los procedimientos que tiene que realizar en forma rápida y adecuada, estos pacientes se recuperan. Y las disfunciones orgánicas, los pacientes no quedan luego con una falla respiratoria, renal, cerebral. Quizás el COVID, uno podría hacer, esto es otra charla, otra discusión, el COVID pareciera que deja mucho más secuelas que cualquier otras lesiones, otras alteraciones que pueden sufrir el paciente. De todos modos, estamos recién estudiando lo que le está pasando a los pacientes que se recuperaron del COVID, ¿no? El famoso long COVID, post-COVID, COVID prolongado. Bueno, todavía, digamos, estamos viendo qué es lo que está pasando con esos pacientes, pero estos pacientes que ya vienen estudiados de hace 30 años, realmente no quedan con una disfunción posterior a la recuperación o al alta, ¿sí? No de los órganos. Lo que queda es una disfunción más bien cognitiva. Es el famoso síndrome post-terapia intensiva, pero bueno, también ese es todo otro capítulo. Entonces, lo que hace la mitocondria es adaptarse para preservar la función, o sea, lo que hace es bajar toda su función, ¿no? Como un apagón, un shutdown. Disminuye el consumo de oxígeno, disminuye el metabolismo celular, la fosforilación oxidativa, por supuesto que disminuye el turnover de ATP y disminuye la producción de ATP. De acá está el punto importante, ¿sí? Porque este descenso del ATP y nosotros no actuamos a tiempo, ¿sí? Y esto se prolonga en el tiempo, estos pacientes pueden fallecer, ¿sí? Pero si nosotros logramos implementar todas las medidas de sostén de estos pacientes y lo hacemos en forma rápida, los pacientes sobreviven, ¿sí? Porque esta desregulación o este apagón, por decirlo así, esta disminución del metabolismo mitocondrial se va recuperando, ¿sí? Entonces, el tiempo es muy importante para ir mejorando esta disfunción multiorgánica. Un poco para ir viendo qué es lo que pasa a nivel de la microcirculación. Lo que nosotros vemos son parámetros de la macrocirculación. Vemos la TA, la frecuencia cardíaca, vemos el relleno capilar, esto seguramente en la parte de shock, y eso ya lo deben haber visto, de manejo de los líquidos. Ven el relleno capilar, ven el moteado de la piel, sobre todo alrededor de las rodillas, ¿sí? Bueno, todo eso son manifestaciones de lo que teóricamente estaría pasando a nivel de la microcirculación, que es lo que está en contacto con la célula. Pero esto está diferenciado. O sea, nosotros podemos tener quizás buenos parámetros macrocirculatorios, pero la microcirculación se está afectando. Por eso es importante implementar rápidamente las medidas, ¿sí? Porque la microcirculación la podemos inferir a través de esto que dijimos, ¿no? El relleno capilar, el moteado a nivel de la piel, alrededor de las rodillas, la hipotensión arterial, pero a veces estos pacientes están normotensos, pero la microcirculación se está afectando. En el tipo 1, que es, o sea, suele haber, digamos, normalmente en el paciente sano, una coherencia hemodinámica, o sea, un buen flujo sanguíneo a través de la célula, a través de los capilares celulares, una entrega de oxígeno adecuada, ¿sí? Una suplencia de oxígeno hacia las células adecuada, una extracción de oxígeno por parte de la célula adecuada, para que el metabolismo mitocondrial se mantenga dentro de lo normal y uno esté bien. Pero muchas veces esto no pasa, o sea, la célula, la extracción celular se incrementa frente a este episodio y a veces el oxígeno no logra llegarlo por diferentes mecanismos, ¿sí? Entonces se produce lo que se llama la pérdida de esta coherencia hemodinámica. Puede haber digamos la parte de arriba en el número 1, hay una circulación de los glóbulos rojos adecuada, pero en muchos de estos casos
se empieza a producir como un estancamiento, hay un enlentecimiento de esta microcirculación. Entonces los glóbulos rojos se enlentecen, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno hacia la célula. Desde el vaso tiene que pasar el tejido, digamos, el tejido intersticial que está entre el vaso y la célula, entre el capilar y la célula. Y la célula tiene que aumentar su extracción de oxígeno y ese oxígeno le tiene que llegar. Cuando esto está enlentecido, ¿sí? Bueno, la extracción o la entrega de oxígeno se ve comprometida. Esto puede pasar porque hay una vasodilatación, porque se estanca la circulación, porque hay una vasoconstricción. Ahora vamos a ver los otros mecanismos, porque hay microtrombosis que se forman a nivel de los capilares. Todo eso hace que se produzca toda esta alteración, toda esta heterogeneidad que dificulta la entrega de oxígeno a la célula. La hemodilución o la entrega de líquidos podemos producir edemas, ¿no? Edema a nivel intersticial. También hay una alteración a nivel de la permeabilidad capilar, que se pierde el líquido del intravascular hacia el intersticial. Eso incrementa, esto más que nada acá en el edema, perdón, me confundí de figura, es la 4, o sea, esto incrementa el líquido en el tejido intersticial, ¿sí? En el tejido que está entre el vaso, entre el capilar y la célula, y este espacio, o sea, todo esto que tiene que atravesar el oxígeno para llegar a la célula es muy ancho, está muy afectado, o sea, tiene mucho para atravesar, entonces no llega en forma adecuada el oxígeno a la célula. Junto con esto del edema puede ocurrir, a veces ocurre en conjunto, que es la hemodilución, o sea, el aporte de líquido, la sobrecarga de líquido, lo que hace es hemodiluir, aumentar el volumen intravascular, que en realidad uno es el objetivo que intenta, ¿no? Mejorar la hemodinamia del paciente, mejorar el aporte de líquido de estos pacientes. Pero a veces esto aumenta demasiado. Y este volumen aumentado lo que hace es diluir los glóbulos rojos, ¿sí? Y también afectarse la entrega de oxígeno a la célula. Y el otro mecanismo también puede estar, que también se puede producir, es lo que se llama la vasoconstricción o el taponamiento, ¿no? En el taponamiento, la aparición de microcoágulos o microtrombosis, y la constricción es la vasoconstricción, o sea, lo que se aumenta, se cierra, los capilares se hacen más pequeños, hay aumento de la resistencia, hay aumento de la presión intravascular. A veces esto favorece la salida de líquido, ¿no? Como hay además una alteración a nivel de las paredes capilares, hay una extravasación de líquidos, o sea, hay una alteración de la permeabilidad, este aumento de la presión favorece el aumento de la permeabilidad. Entonces, en conjunto, lo que hacen es aumentar esta extravasación de líquido y, por lo tanto, disminuir también el aporte de oxígeno a la célula. Todo esto ocurre en los tejidos en diferentes estadios, de diferentes formas. Puede haber una vasoconstricción en los tejidos que son necesarios y una vasodilatación en los tejidos que no son tan necesarios, o al revés, puede haber una vasodilatación y un estancamiento en aquellos tejidos que es importante que llegue oxígeno, ¿sí? Por esta desregulación que hay, y entonces esto afecta la función de estos órganos. Entonces, todo esto, o sea, la hipoxia tisular puede estar ocurriendo pese a que la disponibilidad de oxígeno, o sea, lo que le estamos dando al paciente es adecuado, que es un poco lo que dijimos. Si estamos resucitando al paciente, el paciente se ve bien, pero la hipoxia tisular continúa, ¿sí? Puede ocurrir en ausencia de muerte celular significativa. Como dijimos, no hay un daño estructural. Lo que hace la célula es disminuir sus funciones, digamos, bajar, hacer como un apagón, así como si tratar de hibernar en cierta manera, ¿no? Hasta que las cosas mejoren con el tratamiento. Y a veces puede haber tolerancia a la infección o resistencia a la infección por defensa del sistema inmune. O sea, todos estos son mecanismos que se ponen en juego y que en alguna manera algunos favorecen que los pacientes se puedan recuperar. Este es el score que más utilizamos, que es el SOFA, ¿sí? Que es un score de sepsis
pero que se aplica realmente a la mayoría de las patologías críticas que ingresan a terapia intensiva, porque como dijimos, la afectación orgánica es igual, es igual, lo único que cambia es el disparador, el origen. En la sepsis es la infección, en otro es el trauma, la pancreatitis, la cirugía, es decir, son otros, pero luego lo que pasa en el organismo es exactamente muy igual, es parecido. Es secuencial, esta es la importancia, o sea, se va midiendo a medida que uno lo puede ir midiendo en forma diaria y a medida que van apareciendo las lesiones, ¿sí? Y lo que tiene en cuenta es la parte respiratoria a través de la PAFIS y la relación entre la PO2 arterial y la FIO2 que le estamos dando a los pacientes, ¿sí? Cuanto más bajo es este valor, peor está el paciente. Ya con el punto de 3 o el punto de 4, estos pacientes están con la necesidad de intubación y ventilación mecánica. La parte de la coagulación a través del recuento de plaquetas, la parte hepática a través de la medición de la bilirrubina, la parte hemodinámica a través de la tensión arterial media y la necesidad de vasopresores. Cuando empieza a bajar la TAM por debajo de 70, este score es de los 90 y pico, más o menos 96. Ahora, en realidad, el límite es más bajo. Cuando empieza a bajar de 60, uno tiene que empezar a pasarle líquido y ver si responde con líquido, y si no responde con líquido, empezar con vasopresores. La dopamina prácticamente no se utiliza, está en este score, porque, le repito, es un score que viene de los años 90 y pico. Lo que más se utiliza es la noradrenalina, ¿sí? Cuando uno no logra mejorar, por lo menos llegar a 60-65 de TAM, ¿sí? Le agrega vasopresores. El vasopresor de preferencia es la noradrenalina, es la de primera elección, ¿sí? Bueno, y de acuerdo a la cantidad de la dosis de noradrenalina que administramos, va a tener un puntaje de 3 o de 4. Esto está hablando de pacientes que están más graves. Lo neurológico se mide a través de la escala de Glasgow y lo renal a través de los valores de creatinina y la diuresis. Cuando baja de 500 ya estamos en un puntaje de 3, cuando baja de 200 está en un puntaje de 4 y muy probablemente en estos dos puntajes, 3 o 4, el paciente requiera terapia dialítica, ¿sí? Entonces eso marca la gravedad de estos pacientes. Lo que se hace es se suman estos puntajes, si bien no hay un punto de corte, pero un SOFA de 6 o más ya es un paciente crítico, ¿sí? El Quick SOFA, esto se definió con la última actualización de sepsis, de la definición de sepsis que le mostré anteriormente, y en realidad esto es para la sala general o para la guardia o para fuera del hospital, no es para terapia intensiva. En terapia intensiva se usa el SOFA. ¿Y qué es esto? O sea, toma en cuenta 3 parámetros: la frecuencia respiratoria, mayor de 22 por minuto, alteración del estado mental, un descenso de Glasgow por debajo de 15, o sea, de 14 o menos, y una sistólica igual o menor a 100. 2 de estos ya está hablando que el paciente tiene altas chances de empeorar. Entonces, esto tomado en lugares fuera de la terapia intensiva, la idea es que se alerte de que algo le está pasando al paciente, se empiece a resucitar a estos pacientes, se busque la causa y se trate de evitar el ingreso a la terapia intensiva, ¿sí? Este es el objetivo, pero en terapia intensiva este score no se usa. Si fuera de la terapia intensiva, realmente algunos con bastante discusión, algunos dicen que no debería usarse, otros que sí, pero bueno, digamos, lo que está planteando este score, más allá de que se quiera usar o no, que sea bueno o malo, lo que se está planteando es que los pacientes en la sala se pueden deteriorar y uno tiene que estar muy alerta de cuáles son los parámetros más sensibles y más evidentes, como es una frecuencia respiratoria, como es una alteración del estado mental, e ir a tomarle la presión, que no es nada del otro mundo, y que nos puede estar diciendo que algo le está pasando al paciente, ¿sí? Y que no tenemos que esperar, bueno, vamos a ver si por ahí mejora el roto, no. Cuando empieza a pasar esto, uno tiene que chequear todo el paciente, empezar la resucitación, buscar las causas y tratar de mejorarlo, porque esto, perpetuado en el tiempo, el paciente empeora cada vez más y ingresa a terapia intensiva en peores condiciones. Entonces, nuestro objetivo en la terapia intensiva es evitar la muerte por fallo bioenergético celular. O sea, lo que dijimos, todo eso que la célula hace, que la mitocondria hace
para en cierta manera protegerse de todo este evento, si nosotros no actuamos a tiempo, hay fallo bioenergético, hay fallo celular y eso lleva a la muerte del paciente, ¿sí? Muerte celular, muerte del paciente. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, sostén de todas las funciones orgánicas hasta que se resuelva el insulto, con todas las medidas, un poco lo que dijimos, ¿no? En esa especie de algoritmo y muchas otras más, dependiendo de la situación. Tratamiento rápido de la causa o foco, si es una infección, tomar los cultivos, empezar con los antibióticos. Si es un paciente que tiene un problema quirúrgico, operarlo cuanto antes, poner en condiciones de resucitarlo y operarlo. Así que las cosas, que no se pierda tiempo en la toma de las decisiones y en empezar con el procedimiento o el tratamiento que el paciente necesite, ¿sí? Y el monitoreo continuo de los signos vitales. Por eso es que el tiempo es muy importante, es muy importante. Un poco como conclusión de este tema, entonces la sepsis o cualquier otra situación, ¿sí?, que dispare toda la respuesta inflamatoria que lleva a la disfunción multiorgánica puede muerte si nosotros no intervenimos en la forma adecuada, ¿sí? Sostener todas las funciones orgánicas hasta la resolución del insulto, que la resolución del insulto, obviamente que también depende de las medidas que nosotros tomamos. Y tener presente esto, ¿no? Que el tiempo es vida, entonces es muy importante que aplicamos estas medidas en forma rápida. Aquí termina esta parte, comienza la de los antibióticos, no sé si quieren que continuemos con esto o quieren parar unos minutitos, ustedes me dicen. ¿Continuamos? Sí, por mí seguí, Pro. Bueno, Por mí también. okay. Sí, pues ya perdimos bastante al principio. Bueno, entonces, optimización del tratamiento antibiótico en los pacientes. Acá ya estamos hablando de los pacientes que pueden tener una disfunción multiorgánica por una infección, ¿sí? Por una sepsis, por un shock séptico, y que por lo tanto iniciar el tratamiento antibiótico, el antibiótico correcto, con la dosis correcta, en el tiempo correcto y en la forma correcta, va a significar que el paciente mejore lo más rápidamente de esa infección. Nuevamente, bueno, no voy a repetir, un poco es lo que dijimos recién, ¿no? Estos pacientes críticos tienen un montón de alteraciones, ¿sí? Voy a hablar de estos tres. La dilución, recuerden lo que dijimos, ¿no? Que estos pacientes con ya la situación crítica, la alteración de la permeabilidad vascular, la resucitación de estos pacientes tienen un volumen de distribución aumentado, que es donde van a ir a parar los antibióticos. Entonces, la dosis de antibióticos se diluye en todo ese volumen. Los pacientes, lo que más se conoce es el paciente que tiene una disfunción renal, ¿sí?, como vimos en el SOFA, ¿no?, que va bajando, que va aumentando los niveles de creatinina y va bajando el filtrado glomerular y que puede llegar a la necesidad de terapias dialíticas. Bueno, esto también va afectando la concentración de los antibióticos en el plasma y de ahí en el tejido donde tiene que ir actuado ante la infección. Pero también existe otra situación que es muy frecuente, que es el riñón hiperfiltrante. ¿Qué es esto? Son pacientes que tienen un aumento del filtrado glomerular, ¿sí? Más de 130 mililitros minutos se considera riñón hiperfiltrante. Y esto es muy frecuente, ¿sí? 40 a 60% de los pacientes lo pueden tener, sobre todo los jóvenes, sobre todo aquellos que no tienen una afectación renal previa, pero los jóvenes, los traumas, los pacientes con trauma, es muy frecuente que esto lo tengan. O sea, si se mide el filtrado glomerular, en estos pacientes se va a ver que no está dentro de rangos normales, está aumentado, ¿sí? Y todo esto produce alteraciones de la concentración de los antibióticos en el plasma, que es donde lo damos primero, pues lo damos por vía endovenosa, y luego de ahí tiene que ir al tejido, neumonía, partes blandas, intraabdominal, etcétera. Tiene que ir a esos lugares neurológicos, tiene que pasar barreras. Sabemos lo difícil que es para los antibióticos pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, esa dosis y esa forma que lo vamos a administrar tiene que favorecer concentraciones adecuadas para poder pasar todas estas barreras e ir al sitio de la infección y matar la bacteria, o sea, lograr la tasa de muerte bacteriana, que es lo que nosotros queremos lograr, o sea, el efecto bactericida, tratando de evitar, obviamente, los efectos tóxicos. Hablando de PK-PD, cuando decimos farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos, ¿de qué estamos hablando? El PK o la farmacocinética tiene que ver con todo lo que le va pasando a una droga, en este caso el antibiótico, cuando uno lo administra, ¿sí?
desde la absorción hasta la eliminación. En el caso nuestro, en terapia intensiva, la verdad que como no damos antibióticos por vía oral, prácticamente ninguno, contadísimas excepciones, lo estamos dando por vía endovenosa, entonces la verdad que en la primera barrera de la absorción por suerte no la tenemos. Pero sí va sufriendo una distribución a través de todos estos procesos, ¿no? A través de un sistema con un volumen de distribución aumentado, va sufriendo metabolismo, va sufriendo eliminación. Si el filtrado glomerular es alto, o sea, si un hiperfiltrante se filtra mucho más de lo que habitualmente se filtra, entonces esto va alterando la concentración en sangre y en los tejidos. Cuando tiene que ir al sitio de la infección, que es donde va a producir el efecto, que es la relación farmacodinámica que tiene que ver la concentración con el efecto, que es la muerte bacteriana, si la dosis y la forma de administrarlo no es la adecuada, la respuesta clínica no va a ser la adecuada, ¿sí? Este efecto bactericida no se va a alcanzar. Por eso es tan importante conocer esta relación PK/PD, porque los cambios en la concentración del antibiótico va a llevar a diferentes efectos. En la actualización de la Surviving Sepsis Campaign, o sea, este grupo, ¿no? Este board de expertos en sepsis, que lo actualizaron el año pasado, agregaron estos dos, profundizaron un poquito estos dos temas con respecto a los antibióticos. Para los adultos con sepsis o shock séptico recomendamos optimizar la dosis de los antibióticos basado en los principios PK/PD y de acuerdo a las propiedades específicas de las drogas. Esto es una recomendación de mejor práctica clínica. La verdad que la evidencia todavía no es de la mejor, pero bueno, ya se empieza a decir que uno tiene que pensar en el antibiótico como de acuerdo a sus parámetros PK/PD. Esto significa individualizar la dosis y la forma de administración para alcanzar el efecto bactericida, que es lo que dijimos, evitar la toxicidad. Poder medir la concentración plasmática del antibiótico, no es fácil, no en todos lados se puede, en la gran mayoría no se puede, pero es muy importante, porque eso nos permite saber que lo que le estamos dando es realmente efectivo. Y la intención es que al tener dosis óptima de los antibióticos, se pueda disminuir la resistencia bacteriana. Todavía esto no está comprobado, si realmente todo esto va a llevar a eso, pero ese también es uno de los objetivos, optimizar la muerte bacteriana y de esa manera poder disminuir la resistencia bacteriana. El otro punto, otra de las recomendaciones que también hicieron, es para los adultos con sepsis o shock séptico, sugerimos usar infusión prolongada, ahora vamos a ver, de beta-lactámico para la dosis de mantenimiento, luego de una dosis de carga inicial, en lugar de la infusión en bolo convencional. La infusión en bolo convencional es darlo en una hora, así como se da habitualmente la forma estándar, ¿sí? Y un poco se han basado en estos dos metaanálisis, o sea, unos estudios que recoge toda la información de trabajos publicados y que han visto que la infusión prolongada, pero también la infusión continua, que ahora vamos a ver, versus la intermitente, que es esta estándar, que se da entre 30 minutos y una hora. Bueno, dar una infusión prolongada que dura 3 a 4 horas, la infusión del antibiótico, o continua durante las 24 horas, la dosis entera, infundida durante las 24 horas, produce una mejor evolución clínica, una disminución de la mortalidad y una mayor tasa de muerte bacteriana. Esto es un poco lo que dijimos del volumen de distribución, ¿sí? El normal, digamos, la concentración de la droga que nosotros damos, el volumen, cualquiera de nosotros, o si no estamos con un proceso severo o no estamos con un shock, el volumen de distribución es adecuado, entonces realmente no hay grandes diluciones. Pero si esta cantidad de droga se lo vamos a dar a este paciente que está en terapia intensiva, que está ventilado, que está con shock, que está hipotenso, que le estamos dando líquido, que le estamos dando vasopresores, que además tiene hiperfiltrante, bueno, se diluye. Entonces la concentración del antibiótico va a ser menor, ¿sí? Porque va a estar diluido, porque además va a estar sufriendo todo esto, ¿sí? Se va a estar eliminando por vía renal, porque el filtrado glomerular está aumentado. Bueno, entonces necesitamos incrementar esta dosis del antibiótico en el paciente grave, en el paciente séptico, el shock séptico, para lograr concentraciones mucho mayores para poder saturar el tejido y poder lograr la muerte bacteriana.
Todo esto pasa al mismo tiempo. Yo acá los estoy explicando en forma, digamos, como separada, pero todo esto está pasando al mismo tiempo en el paciente crítico, ¿sí? El riñón hiperfiltrante lo que hace es esto, aumentar muchísimo más el filtrado de las drogas de lo que habitualmente se conoce, digamos, en forma estándar, ¿sí? Si no se ajustan estas dosis, y esto está demostrado, entre el 50 y el 60% de los pacientes pueden tener dosis subterapéuticas si usamos las dosis estándares sugeridas por los fabricantes, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar, y de hecho se ha venido haciendo en los últimos casi 20 años, cambiando las dosis de los antibióticos en estos pacientes críticos, siempre limitado a los pacientes críticos. El paciente que está con falla renal o con insuficiencia renal, el filtrado menor de 60, obviamente a medida que baja el filtrado, el antibiótico se filtra menos, pero no es que no se filtra, ¿sí? Se filtra menos, sigue filtrando. Hasta un filtrado de 20 mililitros minuto se va filtrando. Y los estándares de dosificación de los antibióticos ponen rangos de filtrados estáticos, por decirlo, entre 50 y 60, entre 10 y 50, pero usted fíjense, el paciente que tiene 20 mililitros va a filtrar un poco menos que el que tiene 30, que filtra un poco más que el que tiene 20, un poco menos que el que tiene 40, el que tiene 40 filtra un poco más que el que tiene 20, ¿se entiende? Entonces, poner esos valores de dosis de droga entre valores definidos y estancos, con esos rangos, lleva a esto, ¿sí? A que la concentración del antibiótico esté en rango subterapéutico. Porque la verdad que se ha demostrado que no es lo mismo tener 20 mililitros de filtrado que tener 40, que tener 50, pese a que estamos con el diagnóstico de insuficiencia renal. ¿Se entiende? ¿Sí? No es lo mismo. Los pacientes que están en diálisis, hemodiafiltración venovenosa continua, hemofiltración venovenosa continua, que son las continuas, son aquellas que los pacientes se está dializando prácticamente todo el día. Las diálisis intermitentes, que son las cortas, que duran 4 o 6 horas, no más que eso, y las prolongadas, ¿sí? Que duran 10, 12 horas, ¿sí? Bueno, todas esas, todas filtran antibióticos. O sea, el filtrado, a través de la membrana del filtrado, saca antibiótico del plasma. En menor cantidad las intermitentes, las de corta duración, porque el tiempo no da a sacar mucho antibiótico, pero las prolongadas, las continuas, todas sacan antibiótico. Y de hecho, hoy día en los pacientes con insuficiencia renal, que están dializándose, las primeras 48 horas se da dosis plena de antibióticos, porque se está perdiendo antibióticos. Entonces, si damos lo que dicen los nomogramas, esas dosis estándares, muy entre tanto y tanto de filtrado, no llegamos a concentraciones bactericidas. Además, estos pacientes que están en diálisis, cuando empiezan a tener un filtrado que ya está en 20, que siguen dializándose, pero está en 20, 30, o sea que van recuperando la función renal, van filtrando droga, o sea, filtran por el riñón, se pierde por la diálisis, y entonces los pacientes están en rango subterapéutico. Si damos dosis tan estándares y de acuerdo a esos nomogramas, hasta el 40% de los pacientes pueden estar en rangos. Y acá entramos entonces, ¿cuál es la importancia de esto, del parámetro PKPD? Estoy mirando la hora, sí. Uno tiene que tener en mente esta curva. Esta curva lo que hace es evaluar la concentración plasmática del antibiótico con el tiempo en horas en que se administra la dosis, ¿sí? Esto genera un área bajo la curva, cuando damos el antibiótico se genera una concentración pico, ¿sí? Luego esa concentración va bajando hasta concentraciones mínimas, hasta la próxima dosis. Nosotros tenemos una infección con un germen que tiene una concentración inhibitoria mínima determinada a determinado antibiótico, que puede ser muy sensible, ahora vamos a ver, pero puede ir aumentando esta concentración inhibitoria mínima, esta SIM, y acercarse al punto de corte de la resistencia,
Entonces no es lo mismo dar una dosis de antibiótico a un germen que es muy sensible, a un germen que tiene una SIM cada vez más alta que se va acercando al punto de corte. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros estamos hablando, lo que uno trata de hacer con la dosis de antibiótico es superar bastante, para vamos a ver cuánto, la concentración inhibitoria mínima de cada patógeno para ese antibiótico, para lograr la muerte bactericida, porque si no lo que se hace es matar, o sea, cada colonia puede tener una mezcla de bacterias que son muy sensibles, que son las primeras que van a morir, y luego tienen otras que tienen una SIM un poco más alta. Esas van a ir quedando si la dosis no es adecuada. Y esas son las que generan resistencias. Y la resistencia sí se sabe que se genera por mecanismos propios de las bacterias, pero que esos mecanismos en cierta manera están inducidas por las dosis bajas de antibióticos administrados a lo largo de tantos años. ¿Sí? Acá vemos que hay antibióticos que son importantes, que alcancen una concentración pico máxima para tener efecto bactericida. Otro que combinen las dos, una concentración pico máxima con un tiempo sobre la SIM prolongado, más allá del 40 al 50% del tiempo, del intervalo entre una dosis y la otra. ¿Queda claro? ¿Sí? Teóricamente, aquí a partir de este punto, en algún momento vamos a dar la otra dosis y se va a producir lo mismo. Bueno, al menos el 40 al 50% de ese intervalo de dosis, que el antibiótico esté 4 a 8 veces por encima de la SIM. Los que tienen la combinación de ambos mecanismos se llaman antibióticos concentración dependiente, con dependencia del tiempo, y aquellos que solamente requieren esto, de tener el tiempo, el intervalo de tiempo por encima de la SIM 4 a 8 veces, se consideran tiempo dependiente. Parece medio complicado, pero ahora lo vamos a ver de cada uno. Por ejemplo, los aminoglucósidos. ¿Qué es lo más importante de los aminoglucósidos? Dar dosis suficientes una sola vez al día, no repartido cada 12 u 8 horas, una sola vez al día. Ahora vamos a ver cuáles son las dosis. Porque lo importante de estos antibióticos es que alcancen la concentración pico máxima, 8 a 10 veces por arriba de la SIM de estos patógenos. ¿Sí? No importa que después baje a concentraciones por debajo de la SIM, porque tienen efecto posantibiótico. Entonces continúan matando a la bacteria, si se da de esa forma, en una sola dosis diaria, aun cuando bajen, porque el efecto bactericida cuando alcanzan esta concentración pico máxima. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me dicen, me interrumpen o lo charlamos después para aclarar. Los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos se consideran antibióticos tiempo dependientes. O sea, lo que se requiere es que cuando damos el antibiótico se logre alcanzar concentraciones que superen 4 a 8 veces la SIM, al menos el 50% del intervalo de dosis. Es decir, si lo estamos dando cada 6 horas, cada 8 horas, ese intervalo de cada 6 horas, al menos a las 3 horas haya alcanzado 4 a 8 veces la SIM, que a veces es muy difícil. Por eso estos antibióticos se sugiere, como les mostré la recomendación de las guías actualizadas el año pasado, darlos en infusión prolongada o en infusión continua. Porque de esa manera se logra estar mucho más tiempo, porque si lo damos en una hora, en una dosis en 30 minutos, una hora, se hace el pico subterapéutico. Y la resistencia a los beta-lactámicos es altísima. Por eso es importante optimizarla, como todo el resto de los antibióticos, ¿no? Y el resto de los antibióticos que utilizamos, vancomicina, linezolid, colistin, fluoroquinolonas y otros más, en realidad necesitan que se optimice los dos parámetros, ¿sí? La concentración sobre la SIM, que se alcanza en las 24 horas de administración, la concentración máxima más el tiempo sobre la SIM, ¿sí? Durante prácticamente las 24 horas en que se están administrando estos antibióticos, para poder tener el efecto bactericida. Un poco estos términos, y ahora después vamos a cómo administrar cada uno. ¿Qué significa optimizar? Bueno, estas cuatro cosas. Administrarlo en forma precoz. Esa es una de las cosas que siempre se dice. Dentro de la primera hora,
dentro de las 3 horas, en realidad dentro de la primera hora. Cuanto más precozmente se administran los antibióticos, mayor probabilidad de sobrevida va a tener el paciente, ¿sí? Y hay varios trabajos donde se ha visto que cada hora de retraso e iniciar el tratamiento antibiótico aumenta 8% la probabilidad de muerte. El apropiado, ¿qué es el apropiado? Es que el antibiótico que nosotros le estamos dando, cuando viene el resultado de bacteriología, que tarda habitualmente 48 horas, más o menos, sea activo contra el patógeno que nos informa el bacteriólogo o la bacterióloga, ¿sí? A veces eso no pasa. A veces nosotros damos un tratamiento empírico porque sospechamos la infección, sospechamos el germen, pensamos que puede ser por una Klebsiella, que puede ser por un estafiloaurio, pensamos que puede ser por determinados gérmenes, le damos el antibiótico. Cuando nos dan los resultados, si ese antibiótico no es el que le corresponde, al cual el germen es sensible, entonces es inapropiado, ¿sí? Y si nosotros corregimos ese tratamiento, 48 72 horas después, cuando nos viene el resultado, todavía la mortalidad de estos pacientes es alta. Por eso es importante, como dice acá, conocer la flora local. Yo no les puedo dar un esquema de antibiótico empírico, porque cada lugar tiene su propia flora. Entonces, si en el lugar donde uno trabaja es más prevalente las KPC, la Cinetobacter y un poco Staphyloaureus, por ejemplo, no tiene sentido que yo agregue en mi empírico vancomicina, porque no tengo estafilo. Eso es lo que pasa en la terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata. Prácticamente la infección por Staphyloaureus es bajísima. Entonces los empíricos en la terapia intensiva del Hospital San Martín son para bacilos gram negativos. Pero ustedes van a ver y van a leer en muchos lugares que al empírico le agregan un antibiótico para un estáfilo. Porque, digamos, se trata de cubrir la mayor, no está mal eso, pero se trata de cubrir la mayor cantidad de gérmenes posible. Pero si uno no tiene estáfilo, si uno no tiene KPC, si uno no tiene pseudomonas, ¿por qué va a agregar un antibiótico para un germen que no es habitual en la unidad donde uno trabaja? ¿Se entiende? Entonces, conocer la flora local hace que cuando uno pone el empírico, es mucho más probable que lo haga en forma apropiada. Porque la chance de que esté infectado por esos gérmenes es mucho más alta. Entonces, va a ser mucho más apropiado. Adecuado es todo lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Que la dosis, la forma en que estamos administrando ese antibiótico supere la SIM del patógeno. Porque cada vez es más alta, porque cada vez hay más resistencia. Entonces, por eso tenemos que optimizar este tiempo, esta concentración en que el antibiótico, el tiempo, la concentración, que el antibiótico necesita estar por encima de la SIM. Agresivo, bueno, que esterilice rápidamente, es decir, que mate cuanto antes, que baje ostensiblemente la carga logarítmica de la colonia bacteriana para poder detener el deterioro hemodinámico que produce la sepsis o el shock séptico. Y entonces ya de hace varios años, pero ya prácticamente de hace unos pocos años ya está definido que la vancomicina, como vimos, es un antibiótico concentración dependiente con dependencia del tiempo, ¿sí? Entonces, se debe dar una dosis de carga de 35 miligramos kilo, que dure 4 horas, nunca darla en 30 minutos, 1 hora. Independientemente de la función renal, el paciente puede estar en diálisis y esta dosis de carga es la misma que el paciente que está con un riñón hiperfiltrante. Luego la dosis se hace de acuerdo al clearance, ¿sí? Fíjense, cuando están realmente hiperfiltrantes estos pacientes, se da dosis que acá, una persona de 70 kilos, por decirlo de alguna forma, están entre los 3 y los 4 gramos. Cuando la dosis estándar es de 1 gramo cada 12, sin dosis de carga, y así, dar 1 gramo cada 12 en forma intermitente. Bueno, esa forma está demostrado que al menos en los pacientes críticos lo que lleva es a rango subterapéutico. Esta es la forma en que debe administrarse la vancomicina a los pacientes críticos, ¿sí? Si uno puede medir las concentraciones plasmáticas, que es fácil de medirla, tiene que estar entre 20 y 30 miligramos por litros en el plasma. Con esta forma, en infusión continua, durante 4 horas, creo que estuvo claro acá, ¿no? Bien, acá no lo aclaré. Tiene que ser una infusión que dura 24 horas, ¿sí? Una infusión continua, ¿sí? En lugar de la intermitente de cada 12 horas.
Con esta infusión continua, si uno pone la dosis, esta dosis que dijimos acá, ¿no? Qué sé yo, si el paciente está con un filtrado de 80 a 119, 30 mililitros kilo día, lo pone en una infusión que dure 24 horas. Y así sucesivamente, ¿sí? Luego de la dosis de carga. Primero la dosis de carga. Bueno, esto ha demostrado alcanzar efecto bactericida en mayor porcentaje, con una duración menor del tratamiento y sin afectar, sin producir mayor nefrotoxicidad, porque un poco lo que se hablaba es que esta forma podía inducir mayor nefrotoxicidad. La verdad es que está demostrado que esto no es lo que produce nefrotoxicidad, porque el paciente crítico, como vimos, ¿sí?, tiene disfunción orgánica por muchos otros motivos. Obviamente que el antibiótico tiene algún efecto, pero es importante que matemos a la bacteria, que lo saquemos del shock séptico. Y no produce mayor nefrotoxicidad. Entonces, la dosis, la forma de 1 gramo cada dosis sin dosis de carga, no se usa más para los pacientes, sobre todo con filtrado normal o hiperfiltrante. Hay que usar la tabla que le mostré anteriormente. Y nosotros esto lo medimos en la terapia intensiva del Hospital San Martín, ¿sí? Hemos llegado a dar 4 gramos de dosis, ¿sí? Creo que está por acá, ¿sí? Hemos llegado hasta 4 gramos con un dosaje entre 20 y 30 miligramos por litro, y en el 27% de los pacientes tuvimos que modificar la dosis porque no alcanzamos esa concentración, o aumentar la dosis o pasarlo a otra droga, al Linezolid, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de esos que aún con filtrados bajos, fíjense, filtrado de 50 mililitros, estaban por debajo del rango, de 20 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque seguramente había pacientes que estaban con 20 mililitros de filtrado, 30 mililitros de filtrado, y esos, recuerden, filtran igual. Y si están en diálisis, la diálisis saca la vancomicina del plasma. Entonces, por eso es importante poder medir la concentración plasmática. Un poco lo otro que dijimos, la infusión intermitente, que es la que se da cada 8 horas, en 30 minutos 1 hora, cada 6 horas, en 30 minutos 1 hora, versus la extendida, que dura 8 horas, o la continua, que dura 24 horas. Porque pasa esto que le dije anteriormente. Solo tenemos un germen, una pseudomona, el que ustedes quieran, con una SIM de 0,25. La verdad, muy sensible. Bueno, yo doy la dosis y voy a matar rápidamente a esta parte de la colonia que es muy sensible, ¿sí? Fíjense todo el tiempo en que esta dosis que le estoy dando está por encima de la SIM. Hasta la próxima dosis prácticamente tendré 1 hora por debajo de la SIM, pero no más, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esta pseudomona, que es lo que nos está pasando, o cualquier otro germen que ustedes quieran, el Staphylococcus aureus, que es muy sensible a la vancomicina cuando está por debajo de 0,5 miligramos por litro, 1 miligramo por litro, algunos dicen, pero cuando ya está en 1 miligramo por litro o más, hasta 2 miligramos es sensible, ¿sí? Pero cuando se acerca a los 2 miligramos, la verdad que la posibilidad de con la vancomicina alcanzar esta concentración por encima de la SIM se vuelve compleja. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa si esta SIM es cada vez más alta, cercana al punto de corte con la resistencia? Fíjense que si lo damos en esta infusión intermitente de 1 horita nomás, bueno, a la hora baja, ¿sí? Entonces, hasta la próxima dosis, todo este tiempo está por debajo de la SIM. Entonces, va a matar a estas subpoblaciones muy sensibles, pero el resto no. Y estas van a empezar a generar mecanismos de resistencia. Entonces, si lo damos en una infusión extendida o prolongada, que dure 3 a 4 horas, cada dosis, vamos a estar más tiempo sobre la SIM, hasta la próxima dosis. Si lo damos en una infusión continua, o sea, la dosis de 24 horas, infundida durante las 24 horas, y luego cambiando nuevamente la dosis dentro de 24 horas, estamos todo el tiempo por encima de la SIM. Entonces, estas dos formas, extendida y continua, son las que, salvo para los aminoglucósidos y salvo para el colistin, son las que se sugieren para casi la mayoría del resto de los antibióticos. Los beta-lactámicos, la vancomicina, el Linezolid, ¿sí?, se sugieren hacer infusión extendida o infusión continua. Y es importante la dosis de carga. Muchos de estos antibióticos necesitan una dosis de carga, ¿sí? Porque, bueno, la infusión continua, sin dosis de carga, lo que pasa es esto: si bien se mantiene, no logra concentraciones
digamos, por encima de la SIM. La dosis de carga lo que hace es lograr concentraciones por encima de la SIM hasta que cuando uno pone la infusión continua empieza a saturar y empieza a aumentar las concentraciones a nivel plasmático. Entonces, esa dosis de carga, digamos, lo que hace es durante ese periodo de tiempo corto mantener concentraciones plasmáticas, ¿sí? Y evitar que cuando baje la concentración del antibiótico, ya uno está haciendo la infusión continua, entonces nunca va a quedar por debajo de las dosis, por debajo de la concentración de la SIM, perdón, ¿sí? En cambio, con la función intermitente, fíjense que logramos una concentración pico, pero después rápidamente baja. Hasta la próxima dosis tenemos todo ese periodo por debajo de la SIM. Y esto es lo que hay que evitar. El meropenem se sugiere darlo en una infusión extendida o prolongada de 3 a 4 horas de duración, 2 gramos cada 8 horas. Algunos, en situaciones muy puntuales, con gérmenes muy resistentes, cuando tienen una SIM que supera los 16 miligramos por litro, que eso es lo que pasa con las KPC, 32 miligramos por litro, ¿sí? Hacer, digamos, una infusión continua, pero no es continua. O sea, lo que tienen los carbapenem es que se inactivan a temperatura ambiente. Entonces, lo que se puede hacer con el meropenem es pensar la dosis de las 24 horas y ponerlos, repartir los Baxter cada 6 horas, cambiarlos cada 6 horas, ¿se entiende? No puede quedar colgado más de 6 horas, porque se inactiva. Entonces, nosotros pensamos que está actuando el antibiótico está inactivado. Pero la infusión extendida de 3 a 4 horas realmente es muy buena, ¿sí? Y mejora este PKPD o supera la SIM en más del 90% de los pacientes. Y en algunos trabajos, justamente con SIM alta, que superan los 8 miligramos por litro, 16, 32, sobre todo las productoras de carbapenemasa, se ha logrado superar esa SIM tan alta en esta forma. O sea que para gérmenes multiresistentes es la mejor forma. Entonces, para los beta-lactámicos, cefepime y ceftazidima, recibir una dosis de carga de 2 gramos con un mantenimiento de 6 gramos en infusión continua de 24 horas. El meropenem, 2 gramos en una infusión extendida o prolongada, que es lo mismo, de 3 a 4 horas cada 8 horas, o si uno quiere hacerlo como continua, cambiando siempre el Baxter cada 6 horas. La piperacina tazobactam, el primer día se da una dosis de carga de 4,5 gramos y luego un mantenimiento en infusión continua de 9 gramos durante 24 horas y a partir del segundo día 13,5 gramos por 24 horas. O si no, se puede dar como una infusión extendida o prolongada, que son 4,5 gramos, que dure 4 horas cada 8 horas. Esta forma son 13 gramos por día, cuando las dosis estándares siempre se decía de 18 gramos por día. ¿Sí? De esta forma hasta se disminuye una dosis del antibiótico. O sea que mejora la evolución del paciente y se ahorra una dosis cada día de tratamiento. Y esto ha demostrado realmente bajar la mortalidad en los pacientes. ¿Sí? Y estas últimas recomendaciones publicadas de varias sociedades francesas, publicadas en el 2019, un poco lo que dice no las voy a repetir cada una, ustedes después lo van a leer, pero es todo lo que hablamos hasta ahora, ¿sí? Tener siempre presente las variabilidades PK, o sea, todo lo que le pasa a los antibióticos, conocer los parámetros PKPD, conocer la SIM del patógeno, poder medir la concentración plasmática si es posible, tener presente las variaciones del CRIEN de creatinina, porque esto afecta la concentración de los antibióticos. Colistin, ahora vamos a ver colistin y aminoglucósidos. Colistin, nosotros cuando damos el colistin, no damos el colistin, la droga que es la que tiene el efecto antibiótico, sino que damos una prodroga inactivada, que es el colistina metanosulfonato o colistimetato sódico, que se va transformando en colistina dentro del organismo, ¿sí? Pero en este proceso, el colistina metanosulfonato se va filtrando, ¿sí? Si el paciente se está dializando, se filtra, se pierde a través del análisis. Entonces, se termina convirtiendo en colistin, que es la droga activa, entre un 20 y un 30%. Entonces, también, el colistin también se filtra, obviamente, como todos los antibióticos. En los últimos tiempos, debido a la altísima resistencia de la Cinetobacter, de las KPC, ya prácticamente para la Cinetobacter y para la KPC, el colistin es una de las
de los pocos antibióticos que nos está quedando, también se evaluó esta optimización de la dosis. Entonces, hay que dar una dosis de carga de 4 miligramos kilo, cuando son expresadas en miligramos kilo. Acá en la Argentina es la forma, en otros países está en millón de unidades, así que por ahí si leen pueden llegar a encontrarlo como dosis de millón de unidades, entonces son 9 millones de unidades, ¿sí? Y luego el mantenimiento es de acuerdo al Cleavage de creatinina, ¿sí? La primera dosis de mantenimiento 12 horas después de la carga, esto se da cada 12 horas. Y si ustedes ven, se puede llegar a dar dosis mucho más alta de las famosas estándares de 200 miligramos, 300 miligramos, que se daba siempre, ¿sí? Si uno puede medir la concentración plasmática, que es bastante difícil con el colistin, entre 2 y 3 miligramos. Y fíjense la diálisis, fíjense las dosis en la diálisis. Las terapias continuas, que se usan bastante, las prolongadas, en las continuas se puede llegar a dar dosis más altas de las que se da a un paciente que no se está dializando, justamente porque se pierde la droga por la diálisis. Entonces no se logra, es difícil lograr esta concentración terapéutica, esta concentración bactericida. Por eso es importante ajustar cada vez más esta dosis de acuerdo a las últimas evidencias. ¿Y por qué es importante que el colistin reciba una dosis de carga, independientemente también de la función renal? Porque esto que dijimos, ¿no? Que tarda todo este tiempo en transformarse en colistin. Esto puede llevar entre 1 y 3 días, de acuerdo al filtrado, ¿sí? Si el filtrado es más bajo, tardará menos. Si el filtrado es alto, en los hiperfiltrantes va a tardar mucho más. Entonces, esta dosis de carga lo que hace es lograr concentraciones en este periodo hasta la transformación del colistin. Y con esto realmente a los pacientes les va mejor. Y ya uno de los últimos antibióticos, amikacina, también. Los aminoglucósidos hay que darlo una sola vez en el día. La amikacina con una dosis de carga de 25 a 30 miligramos kilo y un mantenimiento entre 15 y 20 miligramos kilo día en una sola dosis. Gentamicina 7 a 8 miligramos kilo día en una sola dosis. Y medir las concentraciones plasmáticas, que es muy fácil medir las concentraciones plasmáticas de los aminoglucósidos, no es un procedimiento complejo. Lo importante es que el efecto bactericida es midiendo esa concentración pico. Si ustedes recuerdan, esta era la única droga que dependía de lograr una concentración pico máxima cuando se administraba, ¿sí? En ese momento es cuando produce el efecto bactericida. Entonces, tienen que estar en estos rangos, ¿sí? Para la amikacina, 60-80 miligramos litro, esta concentración pico se mide media hora después, más o menos, de dar la dosis, y para la gentamicina entre 20 y 30 miligramos por litro. La toxicidad también va a depender de la concentración, pero de la concentración valle, es decir, aquella que se mide 24 antes de dar la próxima dosis, media hora antes de dar la próxima dosis, ¿sí? Si están por debajo de estos valores, menos 5 miligramos en la amikacina y menos 1 miligramo en la gentamicina, no hay riesgo de que la próxima dosis pueda aumentar estas concentraciones y producir efecto tóxico. Por eso es importante medirlo. Esto es un poco lo que se ha visto. Con estas dosis que dijimos, de amikacina y de gentamicina, en los pacientes críticos, aún hay pacientes que quedan por debajo, ¿sí? Recordemos, la amikacina entre 60 y 80. Hay pacientes que quedan por debajo de esta concentración. Es importante medirlo. La gentamicina entre 20 y 30, pacientes que quedan por debajo de esta concentración. Por eso es importante medirlo. En este caso, casi el 60% tuvo concentraciones subterapéuticas. Concentraciones terapéuticas. El 40% fueron subterapéuticas. ¡Wow! ¿Sí? En los pacientes que aún se aumenta el volumen de distribución, ¿sí? Que tienen un balance de líquido muy positivo, bueno, es lo que dijimos, se empieza a diluir la droga. 33% de estos pacientes estaban con rango subterapéutico. Digeciclina, que es una de las pocas drogas también que van quedando para la Acinetobacter y para las Bacillus gram negativos productores de carbamazepina. La dosis estándar para los Bacillus gram negativos y para el Staphylococcus aureus es una carga de 100 miligramos y un mantenimiento de 50 miligramos cada 12, pero para estos gérmenes que ya se van volviendo más resistentes, productores de carbamazepina, el Acinetobacter, cuando la CIM ya supera 1 miligramo por litro, algunos dicen 2 miligramos por litro, se sugiere dar dosis doble, ¿sí? Una carga de 200 y un mantenimiento de 100 miligramos cada dosis, porque con esto se logra mejor penetración en los tejidos, pulmón, partes blandas, y en lo posible siempre administrarla con otro antibiótico.
Y por último, este antibiótico, que es uno de los últimos antibióticos que hemos logrado, que ha entrado al mercado para los gérmenes multiresistentes, fundamentalmente Pseudomonas y Bacillus gram negativo productores de BLE, de beta-lactamasas, entró al mercado con esta dosis estándar, de 1 gramo cada 8 horas en una infusión intermitente, 1 hora de duración, 2 horas de duración. ¿Sí? Sin embargo, últimos trabajos en pacientes críticos, en pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica o neumonía intrahospitalaria, este es el Aspect Neumonía Trial, se han sugerido dosis más altas. O sea, un antibiótico que entró en el mercado no hace muchos años, con una dosis estándar, ya se ha cambiado la dosis de administración a los pacientes críticos. ¿Se entiende la importancia de poder entender la farmacocinética y la farmacodinámica de los pacientes críticos? Y fíjense las dosis que se están sugiriendo. En lugar de 1,5 cada 8, si la Pseudomonas aeruginosa tiene una CIE menor de 8 miligramos, 6 gramos en infusión continua. O sea, mayor que esta dosis. O 2 gramos en una infusión prolongada de 4 horas de duración cada 8 horas. Si tiene una CIE mayor de 8, aumentamos la dosis. 9 gramos total en infusión continua o 3 gramos en una infusión prolongada de 4 horas cada 8 horas de duración. O sea que ya un antibiótico nuevo ya está cambiando la forma de administración. Y con esto se ha visto mejor entrada a nivel pulmonar. ¿Sí? Entre todo lo que dijimos que le hacemos a los pacientes sépticos, la administración adecuada de los antibióticos es el que ha tenido mayor impacto en la sobrevida de estos pacientes dentro de esto que es la bundle a las 3 horas, ¿no? Los pacientes sépticos. Sacar hemocultivo, poner antibiótico y resucitar al paciente. También se ha visto que cuando uno retrasa la segunda dosis, al paciente le va peor, ¿sí? En las formas intermitentes, en algunos trabajos se ha retrasado la segunda dosis, si era cada 8 horas se la ha dado a las 12 horas, si era cada 6 horas se la ha dado a las 8 o 10 horas, eso también tuvo malos resultados en los pacientes. Por eso es que la infusión prolongada o la infusión continua evita estos problemas con la siguiente dosis cuando es en forma intermitente, ¿sí? Por carga de trabajo del personal, que se olvidan, que no llegó la droga de farmacia, miles de motivos, ¿sí? Pero muchos pacientes tuvieron retraso. Entonces, para terminar, el inicio precoz, lo más tempranamente posible, se dice dentro de la hora, mejor sobrevida para los pacientes, que sea precoz, que sea apropiado, que sea adecuado, que sea certero, por todo lo que dijimos, y siempre tener presente la concentración inhibitoria mínima o sin del patógeno, estas propiedades PKPD de los antibióticos, la forma en que mejor se pueden administrar cada antibiótico y la dosis óptima para poder penetrar en los tejidos y lograr la muerte bacteriana, que es nuestro objetivo final. Bueno, muchas gracias y ahora voy a detenerla. Bien, pido 1000 disculpas por el retraso que significó al principio. Bueno, lo que quieran preguntarme. Creo que tenemos hasta las 6, hasta las 6, ¿verdad? Sí. Profe, perdón, mi gato está gritando justo. Yo tengo una pregunta, pero más tiene que ver con cómo estudiamos la materia. Sí. Bien. O sea, en particular en esta clase, por ejemplo, todas esas dosis de inicio de tratamiento, etcétera, hay que saberlas de memoria, hay que tratar de entenderlas. ¿Cuál sería como lo que hacer foco en esta materia? Te entiendo perfectamente la pregunta. Las dosis de los antibióticos, como las dosis de los vasopresores, en general uno se los termina acordando de memoria, porque es así. O sea, no. Vayamos a las dosis estándar, ¿no? Vancomicina 1 gramo cada 12. Si vos querías gramos cada 12 te cortaban las manos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Era acordarte que era 1 gramo cada 12, ¿se entiende a dónde voy? Bueno, ahora el desafío es pensarlo de otra forma. Pensarlo en base al paciente y no en base a la droga. Si nosotros tenemos que dar vancomicina porque el paciente tiene una sepsis o un shock séptico por estafiloaurio meticilino resistente, entonces tenemos que dar vancomicina. Perfecto, porque es la droga de elección, ¿sí? Es la droga que está en primera línea. Bueno, ¿qué tengo que pensar? Todo lo que vimos. ¿Qué paciente tengo? ¿Cómo está? ¿Está con falla renal? ¿Se está dializando? ¿Tiene aumento de volumen de distribución? ¿Está hiperfiltrante?
Y el Staphylo aureus, ¿qué SIM tiene? ¿Cuál es la concentración inhibitoria mínima? ¿Es de 0,25? Súper sensible, no voy a tener problema con la dosis que le doy. Pero tiene 1,5. Y 2 es el punto de corte o el breakpoint de más allá de 2 es resistente. Entonces, si yo estoy cerca de 2, ¿y voy a dar 1 gramo cada dosis así nomás? No, porque la primera dosis va a alcanzar el pico, luego va a bajar y hasta las 12 horas va a estar 10 horas con rango subterapéutico, ¿se entiende? Entonces, ese es el concepto de decir, no, yo la vancomicina la tengo que dar en infusión continua con una dosis de carga. Entonces, los 3 gramos de dosis de carga y te lo tenés que acordar de memoria. Luego tenés la tablita para ver, bueno, ¿qué filtrado tiene el paciente? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Porque también depende del peso, ¿cuánto pesa y qué filtrado tiene? Bueno, está en un filtrado que está entre 100 y 150 o 120, no me acuerdo cuál eran los cortes. Bueno, ahí le tengo que dar 40 miligramos kilo día. Es mucho más que 2 gramos día, ¿se entiende? Pues si no, yo 1 gramo cada dosis se lo voy a dar al que tiene 80 de filtrado, al que tiene 100 de filtrado, al que tiene 150 de filtrado, al que tiene 60 de filtrado. Y no es lo mismo, no es el mismo paciente. No sé si te responde la pregunta, pero el asunto es no pensar desde el lado de la droga, es pensar desde el lado del paciente y desde el lado del germen. ¿Ya? Sí, profe, perfecto, entendí. Bien. Gracias. Una consulta. No, por en favor. Eso que dijo, que dijiste vos o la compañera, no sé quién lo dijo, con el tema de la SIM. Sí. Cada bacteria podríamos decir que tiene como su propia SIM, Sí. o sea, Exactamente. y Exactamente. eso nosotros, por ejemplo, cuando pedimos un microbiológico, Sí. ¿te sale eso como para tener idea? Muy buena pregunta, excelente pregunta. A ver, en este momento, que cada laboratorio de microbiología informe la SIM es standard of care, o sea, es parte del cuidado adecuado para cada paciente. Lamentablemente en nuestro país y en muchos lugares se considera que todavía como es muy caro, no se va a hacer. Pero uno tiene que exigir que nos informen la concentración inhibitoria mínima. Podemos discutir de qué forma, ¿no? Hay forma que es por disco, que no es la mejor, pero el más barato, el más accesible, o por dilución, o por ITES, o sea, otras metodologías que son un poco, no son más complejas, son más caras, pero son más complejas. No importa. Si vas por el más barato, bueno, no importa, hagamos el más barato, porque de hecho la mayoría de los hospitales está el por discos, el más barato. Pero es importante, porque justamente, a ver, el laboratorio me informa. Sensibilidad, entonces, volvamos volvamos al Staphylo aureus. Sensibilidad significa por debajo de 2 miligramos por litro. Puede tener 0,25, 0,5, 1, 1,5. Como dijimos, no es lo mismo tener 0,25 que tener 1,5. El laboratorio, en el cualitativo, dice sensible. Pero yo no sé cuál es su SIM. Porque yo no voy a tomar la misma conducta si tiene 0,25 o si tiene 1. Me dice intermedio, entonces está ahí, no se sabe qué es el intermedio. Algunos expresan intermedio. ¿Qué es intermedio? Entre 1,5 y 2, entre 1,5 y 2,5. ¿Qué sé yo qué es intermedio? La verdad que la palabra intermedio, cuando la ponen así como cualitativa, más lo que confunde que lo que ayuda. Cuando te dice resistente, bueno, uno sabe que es más allá de 2. O para la pseudomonas más allá de 4, o para la E. coli más allá de 2. Bueno, cada bacteria tiene su SIM punto de corte. Cuando me dice resistente ya sé que es más D, pero no sé cuánto es más D. Una de las curvas que les mostré, una bacteria resistente, las famosas KPC, productoras de carbapenemasa, pueden tener más de 8, que es el corte. Pueden tener 16 miligramos por litro, pueden tener 32 miligramos por litro. Si me dice que es resistente, me está diciendo que es más de 8. Ahora, no es lo mismo que a mí me diga que es 8, que me diga que es 16, que me diga que es 32. Porque yo la decisión que voy a tomar con el antibiótico, con la forma de administrarlo, con la combinación de antibióticos, es completamente diferente. ¿Se entiende? Entonces la SIM tenemos que empezar a acostumbrarnos a pedirla, ¿sí? Porque es importante para esto. Si no, al paciente le va mal. El paciente le va mal.
No sé si más o menos responde la pregunta. Esto ya depende de nosotros. Nosotros tenemos que exigir que nos informen la concentración inhibitoria mínima. Eso de cualitativamente que nos digan sensible o resistente, y mucho no nos dice. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas las dos preguntas que me hicieron, me parecen muy bien, muy buenas. Profe, y en el tema me quedé pensando en la combinación. ¿Cómo sabes cuánto tenés que darle de cada uno? ¿Cuál va a ser el efecto? Excelente pregunta también. Quizás yo no lo dije. El empírico, o sea, cuando uno tiene un paciente que sospecha una infección, le toma los cultivos, bueno, va a iniciar con un tratamiento que en principio es empírico, es lo que le dije. Dependerá el empírico que yo le pongo de la flora que tengo. Y si no tengo idea de qué flora tengo, bueno, hago una combinación de antibióticos. En general, el empírico siempre es una combinación de antibióticos, siempre son 2 antibióticos, porque tratan de cubrir la mayor cantidad de gérmenes posible que yo pueda tener o que el paciente pueda tener. Puede ser un paciente que venga derivado de otro lado, entonces yo no tengo ni idea cuál es la flora que está en ese otro hospital, entonces le voy a poner para cubrir Bacillus gram negativo y para cubrir cocos, ¿sí? Lo que no voy a hacer en el empírico es cubrir hongos o cándida. Realmente es, salvo situaciones muy puntuales, en pacientes muy puntuales, que ni siquiera en los inmunocomprometidos se pone dentro. Son situaciones muy puntuales, pero sí, situaciones de entrada, el empírico generalmente es una combinación de antibióticos. 2 antibióticos para Bacillus gram negativo, cuando yo conozco la flora, o cuando no la conozco, cubro Bacillus gram negativo y cubro cocos. Siempre trato de cubrir los 2. Cuando viene el resultado de bacterio, ajusto. ¿Qué significa? Saco un antibiótico que no me sirve. Si es un Bacillus gram negativo, no tiene sentido que siga con el antibiótico para el coco, porque no tiene coco. Entonces lo saco. Si es un Bacillus gram negativo y yo le puse 2 antibióticos para Bacillus gram negativo y es sensible a uno y conozco la SIM y sé que con la SIM que tiene yo puedo continuar con una sola terapia. Por ejemplo, el meropenem es muy bueno para monoterapia. Piperacillin tazobactam puede ser una monoterapia, es una combinación de un beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasa. Colistin para los acinetobacter, lamentablemente, es monoterapia porque no hay muchas drogas. Entonces, yo puedo sacar el otro y puedo continuar con una monoterapia. Ahora, si tengo un germen, como por ejemplo, las productoras de carbapenemasas, que tienen una SIM mayor de 8, como les mostré en ese grafiquito, o sea, las KPC, y con es productor de carbapenemasa, o sea que el meropenem, la verdad que si lo dejo solo no va a andar. Y si le pongo la tigecyclina sola, es posible que tampoco. Entonces ahí tengo que hacer una combinación de antibióticos. Por eso es importante conocer esto. En general, la tendencia es a la monoterapia, pero hay situaciones puntuales donde uno tiene que hacer una terapia combinada. La otra situación de terapia combinada son, por ejemplo, los abscesos, porque los abscesos, de las peritonitis purulenta, porque en general se informa al germen, al coco o al Bacillus gram negativo, pero no a los anaerobios. Y muchas veces los anaerobios están presentes. Entonces se hace una cobertura con un antibiótico que además tenga efectos sobre los anaerobios, como el meropenem, como la tigecyclina, como, asociando metronidazol, haciendo otra combinación, ¿sí? También es importante saber qué tipo de infección es. En general, la tendencia es a la monoterapia, pero hay situaciones puntuales donde se requiere terapia combinada. No sé si también respondí o hice demasiado lío. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo como no sé qué pasa, si no tienen más preguntas y se puede cortar acá la clase, si a ustedes les afecta eso,
no lo sé, pero podemos charlar, o sea, yo les puedo preguntar, ¿por qué eligieron hacer este curso de terapia intensiva? Me gustaría saber por qué. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué es la terapia intensiva? ¿Por qué eligieron hacer por qué esta materia? Si bien ahora está dentro de lo que es obligatoria, pero antes era opcional y realmente la eligieron un montón. O sea, ¿qué piensan ustedes de esta materia, terapia intensiva, no? Que con la pandemia, digamos, salimos a la luz, porque antes estábamos absolutamente ocultos, nadie sabía que existía la terapia intensiva, todos pensaban, pues va a terapia intensiva, uy, pobre paciente, se muere, no es así. Ya les dije que la verdad, salvo COVID, que realmente es una situación muy puntual, se han muerto muchos más de la mortalidad habitual de la terapia intensiva, que está alrededor del 30%, 20 a 30%, ¿sí? Esa es la mortalidad habitual de la terapia intensiva, con incremento un poco más en determinadas patologías, pero la verdad que con el COVID se han muerto del 50% para arriba. Entonces es otra situación. ¿Qué piensan de la especialidad? ¿Qué saben de la especialidad? ¿Les gustaría hacer terapia intensiva? ¿La ven muy compleja? Profe, yo en lo particular me pasó que